Es decir, el pueblo de Israel es alzado, el tabernáculo de David es alzado, cuando no se limita a los judíos, sino que de pronto, mediante la fe en el Mesías, los gentiles entran ahí también. Y es lo mismo que dice Pablo cuando dice que la descendencia de Abraham no son los judíos naturales. La descendencia de Abraham son aquellos que han creído en Jesús como su Señor y Salvador, y eso incluye a un etíope, un chino o un maorí de Oceanía. Y esto es algo importante de ver, porque hay gente que en ese sentido, gracias a Lacunza y Rivera y a su dispensacionalismo, anda muy, muy confusa. Y sobre todo pasa por alto el hecho importantísimo que tenían muy claro esos primeros cristianos de que la salvación no deriva ni de pertenecer a una organización, ni de pertenecer a una nación, ni de pertenecer a un grupo social o a una raza, sino que la salvación es algo que está vinculado al hecho de recibir a través de la fe el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. Cuando una persona pone la fe en ese sacrificio expiatorio, es justificado no por obras, sino que es justificado por la fe. Y esto es enormemente importante. Wow, amén. Wow, gloria al Señor. Amén. Qué bueno. Pues bien, me quedan dos preguntas más. Está bien, está bien. Yo la verdad es que he perdido el tiempo en el que estamos. Estoy muy entretenido y lo estoy pasando muy bien. O sea que no sé exactamente el tiempo que llevamos charlando. Está muy bien. Sí, vamos a ver, son aquí en España, son las 11 de la noche casi, Está y luego bien. lo que quiero hacer también es recibir algunas preguntas de parte de la audiencia, porque sé que Muy nunca bien. hemos hecho esto antes. Yo tengo un par de preguntas ahora sobre cómo aplicar los principios del libro a la actualidad. El tema es que ya empezaste a hablar sobre el tema del Concilio de Jerusalén, y una pregunta que tengo aquí, la penúltima, tiene que ver con el tema de los judaizantes en la actualidad. Yo sé que tú sacaste una enseñanza magnífica que fue, yo no sé cuántas miles de veces se ha descargado aquel vídeo sobre los judaizantes. Yo no sé, qué puede hacer la Iglesia para deshacerse de esta herejía judaizante que yo no sé, aquí en España también ya está entrando, en América Latina, en Colombia, el año pasado, se dieron 40.000 bajas en las iglesias evangélicas de Colombia por cuestiones relacionadas con el movimiento judaizante. ¿Qué podemos hacer como evangélicos para atentar contra eso? Pues es que realmente esto indica que al final la enseñanza que se da en muchos lugares no es muy sólida. Y como diría Pablo, llega un viento de doctrina y es lo que el viento se llevó. O sea, esa es la realidad. Pero si hay una cosa que queda muy clara, por supuesto en el libro se refleja por razones históricas, ¿no? Pero si hay una cosa que queda muy clara en el cristianismo primitivo es que la herejía de los judaizantes no solo era de lo peor que había, sino además de lo más estúpido que había. Yo estuve dando un curso sobre las cartas pastorales la semana pasada, donde Pablo varias veces se refiere a eso y lo llama las fábulas judaicas, la gente que engaña, etcétera, como diciendo, y además lo grave del asunto ya no solo es que teológicamente eso es insostenible con la Biblia en la mano, es que además es una estupidez. Y entonces el Pablo, que escribe su primera carta, que es Gálatas, indignado por la acción de esta gente, escribe las últimas cartas, que son las pastorales, que sigue indignado, pero diciendo, y además es una majadería. O sea, no solo es malo, sino que es una majadería. Yo no sé cómo hay gente tan inocente como para creer esto. O sea, esto es exactamente igual que si yo ahora mismo me quitara estos cascos, esta chaqueta que llevo, me pusiera un penacho de plumas, me pintara la cara y pretendiera que soy un siu o que soy un inca. Y hubiera gente tan tonta como para creerse. Entonces, cuando yo de pronto veo a un puertorriqueño, un cubano, cuyo abuelo seguramente era gallego o asturiano, y de pronto deja de llamarse José Gómez, por ejemplo, y se llama Abraham ben David o Salomón ben no sé cuántos y tal, y se deja la barba y dice que es judío, no sabe más de media docena de palabras en hebreo, las que sabe además las suele pronunciar mal y la gente se lo cree. Es de esas cosas que dices, verdaderamente en este mundo no hay más estafadores porque no se lo proponen, no porque no haya víctimas potenciales para sus estafas. O sea, yo he tenido que oír cosas de esta gente
que en algún momento yo he tenido que retener la carcajada fundamentalmente por educación. Es decir, cuando a mí una persona me dice que tenía que llamar a Jesús Yeshua, lo cual indica que ni siquiera sabe cómo es el nombre en hebreo. No lo voy a decir aquí, no sea que alguno lo aprenda y luego lo vaya contando, pero quiero decir que Jesús en hebreo no es Yeshua, por mucho que se repita. O sea, eso indica que ya no sabes ni siquiera el terreno que estás pisando, ¿no? Y entonces tú le dices, pero bueno, vamos a ver, usted no tiene un solo documento, ni uno, ni judío, ni cristiano, ni pagano, donde a Jesús se le llame Yeshua. Ni uno. O sea, eso es una invención del siglo XX y eso no es así. Y entonces te dice, no, es que llamarle a Yeshua Jesús es insultarlo. Y tú dices, ¿por qué? Y entonces te dice, porque sus en hebreo significa caballo. Y tú dices, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, ¿usted de verdad es así de tonto? Solo lo ¿no? O sea, es algo tremendo, ¿no? Y entonces, claro, eso sería igual que decir, pues usted tiene que llamar, pues a Pedro lo tiene que llamar forzosamente Shimón. Y entonces yo le dijera, ¿y por qué Shimón? Y me dice, hombre, porque si usted dijera Simeón, fíjese lo que está diciendo de Pedro, quítele el sí y queda Meón. O sea, y yo diría, pero bueno, este hombre, ¿qué pastilla se ha tomado equivocada hoy, ¿no? Entonces, los argumentos que dan, las cosas que dicen son tan absolutamente ridículas que tú dices, bueno, hay que estar muy, muy, muy sumido en la ignorancia como para prestar oídos a esta gente. En algún caso, incluso hay que vestir de una manera concreta, ¿no? Tú dices, pero vamos a ver, infeliz, si usted se está vistiendo como los judíos ya del siglo XVIII. O sea, yo recuerdo una vez que estuve hablando de una de estas traducciones judaizantes, que es horrible, en una iglesia, ¿no? Y me vino un grupo de esta gente y se me coloca en la primera fila, todos disfrazados de judíos hasídicos y todos con una cara de indígena americano innegable. O sea, ninguno de estos había venido de un gueto en Polonia o en Ucrania o algo así, moviéndose para arriba y para abajo. Y entonces yo los estaba viendo y yo decía, pero esta gente, ¿qué hace disfrazada de hasidim del siglo XX? O sea, esta gente viene disfrazada, ningún judío de la época de Jesús iba así, ni siquiera en la Edad Media los judíos iban así. O sea, ¿de qué va disfrazado usted, ¿no? De verdad, Fes, por favor, no cuentes más anécdotas graciosas. Es que estoy llorando, es que no,